Universidad Nacional, carrera Bachillerato en la Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica, curso Análisis Regional y Geopolítica, profesora Iliana Araya Ramírez, examen final 2022, integrantes Fabián Miranda, Graciela Mora, Diego Rodríguez y Marco Gamboa. Conceptos básicos de geografía. Geografía. Su área de estudio abarca las causas y consecuencias de cambios naturales, acontecimientos sociales, así como la desintegración y surgimiento de las naciones. Hechos geográficos. Se refiere a los acontecimientos que ocurren en la superficie terrestre y se caracterizan por su lentitud. Ejemplo, formación de cordilleras, continentes, climas. Fenómenos geográficos. Son los acontecimientos de corta duración, los cuales son transitorios, que son observables por el ser humano de principio a fin. Ejemplos, sismos, tormentas, inundaciones. Geografía física. Estudia la superficie terrestre en su aspecto natural o físico. Sus áreas de estudio son geomorfología, climatología, hidrografía y biogeografía. Geografía humana. Estudia la relación y la influencia recíproca entre las actividades de los seres humanos y su entorno geográfico. Se divide en geografía de la población, geografía económica y geografía política. Las condiciones geográficas de los suelos, las tierras, ríos, mares y recursos minerales. De acuerdo a Kaplan, no solo hubo divisiones entre el norte y el sur, que aún hoy marcan el rumbo de Europa, sino también entre el este y el oeste, y como veremos más adelante, entre el noroeste y el centro. Consideremos la ruta migratoria del Valle del Danubio, que continúa hacia el este, más allá de la gran llanura húngara, los Balcanes y el Mar Negro, a través de las estepas del Ponto y de Kazajstán hasta Mongolia y China. Esta realidad geográfica, junto con el acceso fácil, sin obstáculo alguno, a Rusia por el norte, fueron determinantes para las oleadas migratorias de los pueblos eslavos y turcos del este, principalmente. Kaplan, 2014, página 96. Estas condiciones han determinado o establecido el destino o realidad geopolítica de Europa, que provocaron divisiones, una Europa carolingia y otra mediterránea, así como una Europa otomana bizantina, producto de las invasiones del este europeo, también una Europa prusiana y la Europa de los Habsburgo, cuyas condiciones geográficas son muy distintas entre sí, pero que en la realidad conviven a través de diferentes modelos de desarrollo económico. El factor étnico, religioso, ideológico en el devenir histórico de Europa, a raíz de una serie de acontecimientos que se han producido a lo largo de muchos siglos en distintas etapas, ha provocado una distribución de las culturas, etnias, religiosas e ideológicas en regiones europeas, en donde se han encontrado diversas expresiones étnicas y religiosas con visiones o perspectivas diferentes, que les ha tocado convivir o coexistir unas con otras, por lo que se da una especie de mezcla de distintos grupos en un mismo espacio y territorio. Esto hace que se presenten conflictos. Por ejemplo, según Kaplan, en el siglo IV después de Cristo, el Imperio Romano se dividió en dos mitades, una occidental y otra oriental. Roma quedó como capital del Imperio Occidental, mientras que Constantinopla se convirtió en capital en la mitad oriental. El Imperio Romano de Occidente cedió el paso al reino de Carlomagno, más al norte y al Vaticano. En otras palabras, emergió en Europa Occidental el Imperio Romano de Oriente. Bizancio estaba habitado principalmente por ortodoxos cristianos grecoparlantes y posteriormente por musulmanes, cuando los turcos otomanos que emigraron de Oriente conquistaron Constantinopla en 1453. La frontera entre estos imperios, el occidente y oriental, atravesaba el territorio que se convertiría en el estado multiétnico de Yugoslavia tras la Primera Guerra Mundial, cuando se desintegró de manera violenta en 1991. La separación, al menos al principio, recordó las divisiones de Roma 16 siglos antes. Los eslovenos y croatas eran católicos romanos, herederos de una tradición que se remontaba al Imperio Austrohúngaro y a la Roma occidental, mientras que los serbios eran ortodoxos orientales y por lo tanto herederos del legado otomano bizantino y de la Roma oriental. Los Cárpatos, que se extienden al noroeste de la antigua Yugoslavia y dividen Rumania en dos partes, reforzaron parcialmente esta frontera entre Roma y Bizancio, y más tarde entre los emperadores de la Casa de Habsburgo de Viena y los sultanes turcos de Constantinopla. La geoestrategia y los estados. El pensamiento geopolítico nazi se desarrolló en Europa ligado a preocupaciones específicas de dominio terrestre y marítimo de países como Gran Bretaña, Alemania, Francia y Suecia. Existió la idea de que los estados están involucrados en una conformación internacional que domina sus relaciones mutuas. Entonces se abre paso de la geopolítica organicista a la geoestrategia mundial, la cual determina la medida de la fuerza de que cada nación debe a su configuración. Determina
la medida de la fuerza que cada nación debe a su configuración o sus fronteras marítimas occidentales y el control que externamente ejerce a través de sus bases navales y sus colonias. Los espacios son visualizados como mercancías estratégicas para lograr el control y la hegemonía y predominio de las regiones o territorios, para apoderarse de todas las cualidades o potencialidades geográficas o los recursos existentes. Esto se ve reflejado en la caída del muro de Berlín en 1989, como Kaplan lo asevera en cuanto a los países que formaban parte del Pacto de Varsovia, y que destacaba que Moscú, que destacaba principalmente por la ocupación militar y un régimen de pobreza impuesto por la introducción de economías planificadas. Durante muchos años, el Kremlin y gran parte de Europa prusiana, de los Habsburgo y la otomana bizantina estuvo confinada en una especie de prisión soviética de naciones a la que se conoció como Europa del Este. Las bases territoriales de los estados. De acuerdo a Méndez y Molinero, la importancia económica y política de un estado puede ser abordada de acuerdo con determinadas cualidades territoriales como su dimensión, posición y accesibilidad. En cuanto a la posición se refiere a la localización geográfica que tienen los territorios, los estados dentro del mapa mundial, y la posición relativa se relaciona con el contexto económico en el que se encuentra cada estado e influirá en sus posibilidades de crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, hay países muy alejados de los centros de poder, en cambio otros se encuentran muy cerca. Lo anterior se ve reflejado en el caso de los países que formaron parte del Pacto de Varsovia, en donde la geografía sirve para explicar una serie de fenómenos históricos, socioeconómicos y culturales. Dichos países que conformaron ese bloque pudieron avanzar en nivel económico y político, en concordancia con una posición del mapa. Polonia, los estados bálticos junto a Hungría y la región de la Bohemia, Checoslovaquia pusieron todo su empeño en alcanzar sus objetivos, mientras que los países balcánicos del sur padecieron pobreza y todo tipo de conflictos. Esto lo dice Kaplan, y Kaplan afirma: los legados que dejaron los imperios prusiano y austrohúngara por un lado y el bizantino y el otomano por el otro todavía prevalecen. Estos imperios fueron ante todo hijos de la geografía, cuyos flujos migratorios procedentes del este de Asia, según Mackinder, dejaron su huella. Por lo tanto, es el Estado, los estados, cuyas entidades políticas operativas son las que tienen la capacidad de incidir en la organización del Estado, del espacio, y su impacto a través de su control y administración. El mar y la continentalidad, con alusión a la globalización, que haya un mayor acceso y utilización del mar en el ámbito superficial, unifica y envuelve a todos los continentes. Un espacio de intercambio comercial, el mar, y de dominio territorial. Por ejemplo, desde la antigua Grecia es el lugar donde empieza y termina Europa, y por extensión Occidente. Grecia apenas permaneció en el bando occidental durante la Guerra Fría, a causa de su propia guerra civil entre la derecha y los comunistas, de las catastróficas negociaciones entre Winston Churchill y Joseph Stalin, que culminaron con la entrada de esta en la OTAN. Este país, según apunta Mackinder, se encuentra justamente en la parte exterior del continente, del corazón continental de Europa, de Eurasia, y por lo tanto es accesible por... ¿Cómo integraría la geografía y la historia en el tema abordado? Explique al menos dos formas. Respecto a la geografía y su vinculación con la historia, ambas son imprescindibles una con la otra. Al ser estudiantes futuros docentes en estudios sociales y educación cívica, se deben enseñar los sucesos y procesos históricos de manera en la que se pueda desarrollar y fomentar el aprendizaje. Para con esto se den experiencias significativas en el desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos. Esto con el fin que el alumnado tenga un mejor desenvolvimiento en la sociedad, como lo mencionaba Fernand Braudel sobre el aprendizaje significativo. En reiteradas ocasiones se recurre a los elementos geográficos como la cartografía. Pretender no hacerlo no se podría lograr de una forma óptima la ubicación espacio-geográfico en el estudiantado. Por tanto, no habría un aprendizaje realmente significativo. Como se aprecia con Kaplan, los mapas, además de analizar las regiones del mundo, también cumplen la función de gran relevancia en los ámbitos políticos, en la demografía global, pues es parte fundamental para que el estudiante pueda identificarse con el contexto geográfico y de esa manera el comprender las realidades que se pueden presentar en los conflictos internacionales, tanto en el pasado como los que se dan actualmente en el mundo. Menciona Kaplan, 2012, tras el 11S, la geografía, factor insoslayable de los conflictos que estallaron en los Balcanes y África durante la década de 1990, seguiría desbaratado por completo las buenas intenciones estadounidenses respecto a Oriente Próximo. Página 16.
Es aquí en donde se pueden hacer uso de un recurso como un mapa físico digital que se encuentra en diferentes plataformas y que vienen a aportar al estudiantado, que puede identificar tanto las regiones en donde se producen los conflictos, así como la verificación de datos que son la geografía poblacional, geografía económica o geografía política que giran alrededor de estos entornos. Sin embargo, como se aprecia en el surgimiento de la geografía y la comprensión de este, en el caso de la cartografía no solo es necesaria para la comprensión de dichos contextos, sino también el interés que despierta, por ejemplo, de las grandes potencias europeas como España, Francia, Alemania o Inglaterra, por ejemplo, en la primera revolución industrial, que con el uso de la cartografía identifican y obtienen más conocimiento sobre los diversos territorios. Así, estos grupos de poder pueden dotarse con los recursos necesarios para enfrentar cualquier vicisitud, como pasó en el tiempo de la revolución industrial mencionada anteriormente. Como docentes en este caso en particular es donde se aplica el uso de la cartografía para el desarrollo no solo del conocimiento de los estudiantes, sino que noten la importancia en la descripción física, política, económica y social del mundo por medio de esta, pues nos adentra a impartir un conocimiento con más precisión acerca del territorio, entre otros aspectos. Por otra parte, también se puede abordar al estudiantado en la geografía e historia, desde la geografía humana, la cual se divide en tres partes. No solo nos adentra a conocer el estudio de la población, distribución y por ende las relaciones sociales por medio de la geografía poblacional. Esta incluye a su vez la geografía económica, que nos permite contemplar cómo se encuentran las actividades económicas que realizan los seres humanos para satisfacer sus necesidades básicas. La geopolítica, que aborda los modos que se producen en el pensamiento de las personas para con ellas tomar acciones políticas y su implementación de manera adecuada en los distintos espacios geográficos. Como refiere la COS 2008, el término geopolítica designa en la práctica todo lo relacionado con las rivalidades por el poder o la influencia sobre determinados territorios y poblaciones, página 8, haciendo alusión no solo a los movimientos políticos, dominios de territorio o a los conflictos que se suscitan, sino a las repercusiones que esto ocasiona y los comportamientos a nivel mundial. Concretamente se menciona la geopolítica de la religión, según refiere la COS, al hablar sobre el posicionamiento que se da desde el punto de vista geográfico en los espacios con una visión religiosa y cultural, como por ejemplo los procesos que se suscitaron en el siglo XVI al realizar nuevos descubrimientos, la expansión ultramarina que se da en torno al continente americano, sumado a esto las rutas comerciales como la ruta de la seda, que se abre hacia el continente asiático y africano. Además de comenzar un periodo de expansión comercial hacia América, se da un expansionismo religioso como el cristianismo. Sin embargo, como refiere la COS 2008, las rivalidades por el poder sobre los territorios siempre han existido. Se trata de conflictos entre tribus o entre reinos o imperios, pero el término geopolítica no apareció hasta el siglo XX, página 17. Y continúa. En cambio, el vocablo historia, al igual que el vocablo geografía, tienen más de 2000 años y han sido utilizados durante los siglos en función de proyectos dinásticos de las familias reinantes o de sus planes de expansión allende los mares, página 17. Por ende, cabe recalcar que en la actualidad se puede adentrar al estudiantado explicando de manera amplia el uso de la tecnología con la que se dispone, como satélites, GPS, tecnología 3D, mapas superpuestos, etc., cómo se dio y cómo continúa dándose la geopolítica, pues este es el desarrollo tecnológico que permite que la ciencia geográfica alcance un nivel superior de seguimiento en cuanto a los datos de información que se procesan con mayor rapidez y exactitud, permitiendo con ello un conocimiento de los elementos que componen la geografía e historia, el cual se transmite al alumno. En conclusión, el mundo globalizado en el cual se vive constantemente en enfrentamientos por el dominio de territorios y mucha de esa influencia viene desde la religión, pues esta persiste en su influencia por medio del poder de las políticas diferentes partes que hay en el mundo, como hace mención la COS 2008. Esto explica, por ejemplo, el encarnecimiento con el cual desde hace varios decenios israelitas y palestinos, naciones de reciente formación, se disputan porciones de territorio ciertamente en reducidas dimensiones, pero sacralizadas por representaciones religiosas y políticas. Página 11. Actualmente, desde lo burocrático en el ámbito académico, se puede mencionar que dentro de las reformas curriculares en educación geográfica y especialmente la geografía humana o descriptiva se han cercenado mucho los contenidos desde los programas de estudio en los diferentes niveles, lo cual es contradictorio ya que dentro de los aprendizajes esperados se promueve la utilización de tecnologías geoespaciales, mapas y otras herramientas, por cuanto es debido incluir la geografía como un eje transversal en todos los niveles, es más que una necesidad, es estrictamente necesario para una óptima comprensión de la geografía y la historia.